Hola a todos, mi nombre es Katarzyna Duniborkowski y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Hola a todos, mi nombre es Gabriela Aro, directora de Tax and Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de Infocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. En esta semana se han publicado 2 casaciones en el Diario Oficial El Peruano de la Corte Suprema. Vamos a comentar una de ellas, que señala que conforme a las normas identificadas y datos fácticos, se establece que para efectos del arrastre de la pérdida compensable, no resulta válido que la administración tributaria, léase la SUNAT, reliquide la pérdida arrastrable de ejercicios prescritos, pues en razón de los efectos jurídicos de la prescripción, la administración tributaria carece de facultad de determinación y cobro de las obligaciones tributarias. Como sabrán, de acuerdo a nuestra ley de impuesto a la renta, existen 2 métodos para el arrastre de pérdidas tributarias. El primer método es el método A, que se arrastran durante 4 años y una vez que vencidos los 4 años, uno pierde las pérdidas que no habría utilizado. Pero también existe un método B, que consiste en que uno puede arrastrar las pérdidas tributarias que hubiese generado en ejercicios anteriores de por vida en la medida que en el ejercicio gravable que tuviese utilidad solo utilice hasta el 50% de las pérdidas. En el método A no hay discusión porque prescribe con los 4 años, pero en el método B sí, efectivamente, tú tienes pérdidas de ejercicios anteriores que podrían estar prescritos, pero que todavía el arrastre de pérdidas continúa, ¿no? Entonces, esto es principalmente para empresas que han elegido el método B, es decir, la jurisprudencia se refiere a ese caso en concreto. No obstante, el criterio que viene a señalar es un criterio de naturaleza general. Recuerden que hay un informe de la SUNAT, el informe 162-2006, SUNAT, valga la redundancia, que sostiene que la administración tributaria se encuentra facultada para exigir la exhibición de libros y registros contables, así como documentos y antecedentes de situaciones u operaciones ocurridas en periodos prescritos, en tanto contengan información que se encuentre relacionada con hechos que tengan incidencia o determinen tributación en periodos no prescritos en materia de fiscalización, con cargo a que si no presentas esa información, según SUNAT, tienes una multa del artículo 177.1 del Código. O sea, Kitty, bajo ese entendimiento, lo que teníamos es, si yo estoy en un ejercicio no prescrito, aplicando pérdidas de ejercicios prescritos, se podía entender, según esta posición, que me podían pedir aún información de estos ejercicios prescritos en los cuales generé la pérdida que hoy estoy aplicando contra el ejercicio que hoy estoy aplicando. No solamente pedir información, sino reliquidármela. Hacer la determinación. Efectivamente, reliquidármela y decirme, oye, en el año 2008 no fue 100, sino fue 80. O fue 120, ¿no? Bueno, esta casación zanja el tema. Claro, la casación es entre partes, ¿no? No es un precedente de observancia obligatoria, pero en cierta forma ya muestra un criterio que una vez prescrito el ejercicio, pues la administración tributaria no debería ir hacia atrás, salvo que pues exista algún tipo de modificación tributaria o modificación legislativa, en atención a este tema. Entonces me parece que es una jurisprudencia súper importante porque si bien refiere al caso en concreto de las pérdidas en un caso de una empresa que ha elegido el método B, a igual razón, igual derecho. Hace 2 episodios, si no me equivoco, estuvimos conversando un poco del tema de precios de transferencia. Estuvimos conversando específicamente sobre todas aquellas consideraciones que había que tomar para la presentación de la declaración jurada, el impuesto a la renta, que ya viene venciendo estos días, en materia de precios de transferencia. Hoy queremos seguir conversando del tema y hemos invitado para conversar de precios de transferencia nuevamente a Daniela Méndez. Daniela es directora del área de Tax and Legal de PwC Perú. Dani, bienvenida a Infocus. Muchas gracias, Gaby y Kitty. Con Daniela queríamos conversar un poco sobre el tema del test de beneficio. Lo mencionamos en el episodio pasado, pero el test de beneficio es algo que está muy en boga ahorita en fiscalizaciones de SUNAT. Es un tema relativamente nuevo y Daniela nos va a comentar de este tema, ¿no? Específicamente queremos conversar de esta nueva regla. Digo nueva porque está vigente desde el 2017, que son ejercicios aún abiertos, ¿no? En la sección de precios de transferencia, este artículo 32A,
impuso una condición para la deducción de gastos o costos en el caso de servicios que las empresas reciben de sus partes vinculadas, ¿no? Y puso la exigencia del test de beneficio. Dani, cuéntanos qué cosa es este test de beneficio, qué es lo que busca. Primero, encantada de poder estar aquí el día de hoy para comentar sobre este tema que viene siendo bastante cuestionado de parte de la Administración Tributaria peruana y que seguro va a ser muy importante para los oyentes, ¿no? Básicamente, el test es una suerte de prueba y cuyo objetivo se centra, pues, en acreditar que efectivamente el servicio que ha recibido una compañía peruana de sus partes vinculadas le ha generado valor, ya sea económico o comercial, de tal manera que le permite mejorar su posición comercial o mantenerla, ¿no? Aportando efectivamente un beneficio real y que se pueda comprobar. Ok, entonces, obligación para deducir costos y gastos de servicios recibidos de partes vinculadas, debo de poder tener este test, esta prueba. Correcto. ¿En qué momento la tengo que presentar? No es algo que mencionamos como tener antes de declaración jurada. ¿En qué momento presento este test? ¿Cómo es este test? ¿Es un formulario? Como el objetivo básicamente es que se pueda contar con una prueba de que el contribuyente efectivamente cuenta con la documentación que acredite que ha recibido servicios que le han generado un beneficio de su parte vinculada, no hay una fecha específica en la que hay que presentarla formalmente ante SUNAT, a diferencia de la documentación de precios de transferencia, pero sí esta puede ser solicitada en el marco de un proceso de fiscalización, ¿no? Ya sea de renta general o específicamente de precios de transferencia. Pero como el objetivo es que se cuente con documentación, ¿no?, que acredite que efectivamente el servicio puede ser reducido para efectos de la renta, sí es recomendable que se tenga antes de la terminación de la renta, para poder identificar si hay algún tipo de problema previo a ello. O sea, no es como el reporte local, que tienes un deadline específico, no, pero sí es recomendable tenerlo previo a la DJ de rentas, puesto que es una condición para la deducibilidad del gasto, ¿de acuerdo? Pero la información, en definitiva, va a ser solicitada dentro del marco de una fiscalización. Y Dani, ¿qué información es la que el contribuyente debe presentar? La normativa ha incluido un detalle de la información de manera específica que tiene que contar el contribuyente para poder acreditar el cumplimiento del test de beneficio, ¿no? Y básicamente se relaciona a tres aspectos importantes. Primero es la parte de la explicación del servicio, ¿no? Un detalle de a qué está relacionado el servicio, ¿no? El detalle de los destinatarios del servicio y sobre todo las razones que justifican que hay una recepción del mismo y ponerlo en relación con el contexto del grupo, ¿no? Es decir, si uno recibe un servicio de management, quizás es una parte vinculada o que tiene una línea de negocio en el exterior o que está específicamente dedicada a este tipo de servicios. Entonces, lo que quiere entender SUNAT es que en el contexto del grupo, ¿por qué es que la compañía local está recibiendo este servicio? Por otro lado, también se debe contar con información en relación a la naturaleza del mismo, ¿no? Aquí hay que hacer un análisis, una revisión de si el servicio califica como servicios de bajo valor añadido o de alto valor añadido, ¿de acuerdo? Y una tercera parte, que es la parte quizás más compleja, donde a veces los contribuyentes tienen mayor dificultad, está relacionado a la parte de la contraprestación. SUNAT lo que requiere revisar en esta parte es todo el detalle de los costos y gastos, pero ojo, desde el prestador, ¿no? Porque es el que está realizando el servicio en beneficio de la parte que recibe el local, ¿no? Entonces aquí hay que tener un detalle de los costos y gastos y también incluyendo el criterio de alocación de los mismos si es que estos son indirectos, ¿no? Además, pues, del margen de ganancia que se ha aplicado, que, bueno, eso es ya relacionado al valor de mercado de la transacción, pero principalmente desde el aspecto de los costos y gastos de la contraprestación, ¿no? ¿Y qué cosa es un servicio de bajo y valor añadido? Es decir, ¿cómo yo diferencio qué servicio es de bajo valor o de alto valor? En realidad, la norma en Perú ya ha introducido una aclaración en relación a ello y ha establecido ciertas características para que un servicio sea denominado como servicio de bajo valor. Son 4 en realidad, ¿no? Se tiene que revisar que tenga un carácter auxiliar o de apoyo, ¿no? Que no sea una actividad principal, ya sea de la compañía o del grupo económico, que no requiera de algún tipo de intangible valioso y que no requiera o no se asuma un riesgo relevante dentro del contexto de la compañía y del grupo. Si es que el servicio cumple estas 4 características, entonces se puede denominar como un servicio de bajo valor. ¿Nos podrías dar ejemplos de servicio de bajo valor añadido? Servicios administrativos, servicios legales,
servicios de soporte, ¿no? Contables también, ¿no? Financieros, ahí tenemos una diferencia, porque dentro de también la norma está establecida una lista de servicios que no serían de bajo valor, dentro de los cuales se lista el servicio financiero. Okay. Pero en todos los casos, independientemente de que haya una lista publicada de servicios que no son de bajo valor, igual es necesario realizar la verificación de las 4 características, porque no vaya a ser que a pesar de ser un servicio financiero, esté cumpliendo alguna característica de bajo valor y pues habría que revisarlo a mayor profundidad. Pero ¿cuál es la consecuencia, Dani, de que califiquen un servicio que tú recibes como de bajo o alto valor añadido? Ahora con la normativa es bastante particular y la consecuencia es bien directa, porque para los servicios que son denominados como bajo valor tenemos 2 situaciones. La primera, que tenemos un tope del 5% sobre los costos y gastos como margen. ¿Te refieres a lo que yo puedo pagar como Adicional. retribución? El precio que yo pago por eso está limitado. El margen de ese precio tiene un tope del 5%. Pero por otro lado, la contraprestación, que es tu pregunta, la contraprestación de este servicio... ¿Qué es lo que yo dedujo como costo-gasto? Correcto, está definido como una estructura de costo más gasto más margen. Entonces, en cualquier servicio de bajo valor, tienes que tener una estructura de costo más gasto más margen para determinar tu precio. O sea, para sustentar el costo-gasto de un servicio que yo he hecho la calificación del análisis de bajo valor añadido, no voy a poder presentar, digamos, un precio único. Una contraprestación única. Distinta a la que sea un La tengo costo que más abrir. Más margen más 5%. Y ahí estabas comentando tú la documentación que necesitas, y claro, al inicio uno comienza a leer la norma y ve que dice, bueno, detalle del servicio prestado, quién es el destinatario, por qué necesito ese servicio, y hasta ahí uno podría pensar que es la típica información que necesitas para sustentar la fehaciencia y causalidad de un gasto, como cualquier otro, ¿no? Pero luego veo que te preguntan, mejor dicho, que te piden bastante información adicional, que no necesariamente es información con la que cuenta normalmente un contribuyente, porque es información de tu proveedor de servicios. Correcto. Y estamos hablando de que esto se aplica para cuando una entidad relacionada me preste servicios. O sea, basta que alguien tenga 35% de una compañía para que si me preste el servicio a mí, por ejemplo, es dueño del 35% y me preste el servicio, ya me aplican estas normas y debería de este proveedor darme toda la información, abrir su estructura de costos y gastos. Eso lo veo bastante complejo, ¿no? Porque tengo que darle, ¿qué dice? Tengo que darle tengo que mostrar mi estructura de costos para darte el servicio. Sí, y no solamente eso, Abby, porque si ya vemos un poco el tema de la experiencia en fiscalizaciones, SUNAT, además de ello, pide mucha más información desde el prestador del servicio. Y es donde está la dificultad, ¿no? Cuando los contribuyentes se enfrentan a una fiscalización por test de beneficio, ¿no? Entonces, si la norma te da cierta información, esta es mínima. Ella puede ir más allá y pedir más información desde la compañía, la contraparte que puede estar en el exterior, ¿no? Pero claro, el proveedor podría no querer dártela porque toda la información de sus costos implica un know-how, ¿no? Implica cómo él dirige su negocio y que tú se lo entregue a aquel que se lo ha prestado, pues podría ser contraproducente para ellos mismos. O sea, me imagino que hay un rechazo por parte de ellos. Correcto, pero en este caso, dado que la consecuencia no es un ajuste de precios de transferencia, sino es la no deducibilidad del gasto, ya hemos visto experiencias donde el contribuyente no ha presentado la información porque ha tenido dificultades y ya le han indicado el gasto es no deducible. Claro, ese es el castigo, por decirlo así. Si yo no tengo test de beneficio y mi servicio califica como un servicio de bajo valor añadido. No, incluso o de cualquiera. alto. O de alto. No, necesito el test de beneficio para cualquier servicio prestado por un no domiciliado. O con un domiciliado o con un domiciliado local, siempre que sea con un relacionado, claro. Exacto. Como relacionado. Entonces, en resumen, si yo no presento el test de beneficio para cualquier servicio con vinculado, sea de bajo o alto valor añadido, y mi vinculado, disculpen el término, no le da la gana de entregarme la información por X motivos, ¿no? Justificables o no justificables, inmediatamente mi gasto es no deducible y implica también inmediatamente una multa del 50% del tributo emitido, con las rebajas correspondientes de acuerdo al régimen de gradualidad, dependiendo del momento en el cual uno se acoge. Ahora pensando, eso que reportan nosotros, además tenemos convenios de intercambio de información, ¿no? Tenemos, SUNAT, mejor dicho, la Administración Tributaria tiene información de otros países, entonces
¿Este tipo de exigencias existe en otras legislaciones o es algo que se le ha ocurrido al legislador peruano? No, sí existe, porque eso está basado en lineamientos de la OCDE. Entonces, en lineamientos de la OCDE, como ha sido modificado, hay una parte específicamente de servicios donde ya se dan luces en relación a esta información, ¿de acuerdo? Entonces, diferentes jurisdicciones han tomado esto en su normativa local. Tenemos casos como México, por ejemplo, donde también hay un requerimiento parecido, ¿no? Sabemos que Colombia también se va a alinear hacia eso. Entonces, sí es información que a nivel de grupo multinacional deben ya tener en la mente, ¿no? Ahora, si la norma peruana se ha adelantado un poco y ha sido bien específica en lo que requiere, ¿no? Claro. Bueno, y a raíz de lo que comentas, una de las cosas que ha pasado también esta semana es que se publicó justo un decreto supremo que declara de interés nacional el proceso de adhesión a la OSD, y justamente estas modificaciones se dieron en el contexto de ajustar nuestra normativa tributaria para que el Perú se adhiera a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es la OSD, ¿no? Correcto, entonces, sí. Hay ciertos lineamientos, pero los tributarios ya se han venido incorporando, ¿no?, a nuestra legislación, la subcapitalización, las reglas de precios de transferencias, el tema de servicios. La documentación de precios de transferencia que ahora tiene 3 niveles, ¿no? Entonces, sí, en el aspecto de precios de transferencia nos hemos ido alineando con los lineamientos de la OCDE. Dani, ¿algún tip adicional, algún comentario adicional que quieras compartir con nuestros oyentes sobre este tema tan complejo del test de beneficio? Sí, bueno, en realidad importante tener en cuenta que los requerimientos que han venido llegando de SUNAT suelen comenzar con un requerimiento bastante general, donde uno de los puntos pide la información en relación a la acreditación del cumplimiento del test de beneficio sin indicar las transacciones, bastante general. Entonces, sea, no por operación. No por operación, sino simplemente un punto donde te piden: compárteme toda la información relacionada al cumplimiento del test de beneficio por el ejercicio 2022, por ejemplo. Pero nosotros ya sabemos, porque en caso hayas declarado, en tu reporte local ya has declarado con qué servicios recibes de partes vinculadas. Correcto. Eso es claramente, debería ir la respuesta en esa línea, ¿no? Pero no es que SUNAT te dice específicamente qué servicios quiere revisar. Te pide toda la información, tienes que estar preparado para todo, para todos los servicios que puedas recibir de partes vinculadas. Entonces, ya en la medida que va avanzando la fiscalización, ya te van pidiendo información mucho más detallada, ¿no? Y como tú decías, Gaby, que viene desde el prestador muchas veces ella. Entonces ahí siempre está la dificultad de poder contar con ella. Entonces, ¿cuál sería un poco la recomendación final, ¿no? La recomendación es que toda la parte de la documentación, la recopilación de la documentación, de las partes que indica el test y todo lo demás que se pueda contar para acreditar su cumplimiento, que se vaya obteniendo en la medida que se va recibiendo el servicio. Porque el tema es que llega la fiscalización años posteriores, ya no hay nadie de la compañía, nadie sabe del servicio, no se guardó la documentación y estamos en problemas porque hay un plazo de respuesta a SUNAT bastante corto, ¿no? Entonces, sí es importante que se vaya guardando esta documentación y la idea es que cada año sea mejor guardada y se pueda, pues, cumplir con esta nueva condición para la deducibilidad del costo y gasto, ¿no? Exacto, un tema de orden también, ¿no? Claro, pasa mucho de rotación en las áreas que registran, las áreas usuarias de estos servicios, en las áreas contables. Gracias, Dani, excelente tu aporte. Clarísimo, sí, Dani, de verdad te agradecemos. Yo, por ejemplo, pensaba que el test de beneficios solamente era para bajos valor añadido. No. El test de beneficios es para todos los servicios. Y en todos los servicios con vinculados. Con vinculados, exacto. Ok, eso es un muy, muy buen dato y creo que todos lo tenemos que tener muy, muy claro. De repente, el último punto es, sí, solamente con vinculadas. Porque cuando se introdujo la norma, se indicó en el ámbito de precios de transferencia, donde incluíamos vinculadas y, por ejemplo, países debajo de una tributación. Pero los llamaban paraísos fiscales. Exactamente. Luego, un decreto de ley posterior, ya SUNAT precisó que es únicamente con partes vinculadas. Claro, porque el ajuste de precios de transferencia se ajusta para partes vinculadas y para paraísos fiscales. Pero esta regla del test de beneficio es solo para partes vinculadas. Exactamente. Ya, gracias por la precisión. Listo, muchísimas gracias a todos y nos vemos en otro episodio del podcast. Gracias, Dani. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Dani.